En el caso de la irrigación arterial, para ver la importancia que tiene esta irrigación arterial, debemos mencionar que el cerebro en un momento dado se encarga de almacenar o se encarga de recibir el 6% del gasto cardíaco total. Ustedes deben recordar que el gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que es bombeada por el corazón durante un minuto. Y este bombeo se encarga de llevar sangre a todas las vísceras del cuerpo. En este caso al cerebro, en un momento dado va a tener entre 800 y 850 ml que lo irrigan por minuto. Esta gran irrigación que recibe el cerebro es para proveerle de los nutrientes necesarios para cumplir sus funciones. Y dentro de esos nutrientes debemos mencionar al oxígeno y a la glucosa. Como dice ahí la diapositiva, el 20% del oxígeno que circula en un momento dado por nuestro organismo es entregado al cerebro. Es decir, a pesar de que es un órgano relativamente pequeño a la gran cantidad de masa corporal que presentamos. Este órgano que apenas constituye el 2% del peso corporal, recibe gran cantidad de oxígeno, el 20% de lo que circula a través de la sangre. Y esto es fundamental para poder cumplir todas las funciones neuronales, intelectuales superiores, musculares, viscerales, es decir, todas las funciones, ¿no?, del cuerpo. Porque sin cerebro no hay el ente rector, el ente regulador de los demás órganos y sistemas del cuerpo. Asimismo, para poder funcionar adecuadamente, el cerebro necesita de un gran aporte de glucosa. Necesitamos que en nuestra sangre existan niveles adecuados de glucosa. Incluso para hacer una actividad física intensa, por ejemplo, los músculos consumen glucosa. De ahí que los atletas antes de una competencia, una o 2 horas antes, tienen que consumir alimentos ricos en carbohidratos. Nosotros también debemos recordar que el cerebro hace actividad funcional, actividad intelectual, y para realizar adecuadamente esa actividad necesita un aporte importante de glucosa. ¿A qué me voy con esto? A que para poder asistir a las clases debemos consumir 1 o 2 horas antes alimentos ricos en carbohidratos para poder desarrollar las funciones intelectuales de aprendizaje, de memoria, de comportamiento, las emociones. Necesitamos un aporte importante de glucosa. Antes de un examen, antes de una exposición en sus clases, antes de trabajar en el cadáver, para poder estar bien atentos, despiertos a lo que nosotros trabajamos, necesitamos un aporte de glucosa. Entonces, no vale la pena levantarse temprano, estar sin desayunar, ir a dar examen o asistir a la clase teórica si no desayunamos adecuadamente. Lo mismo para un examen, ¿no es cierto? Para los parciales que son a mediodía, a las 11 debemos consumir algo de alimentos ricos en carbohidratos para poder rendir adecuadamente un examen. No podemos estar en ayunas. Estos nutrientes llegan al sistema nervioso central gracias a 2 grandes sistemas arteriales. Un sistema proporcionado por el
la arteria carótida interna y un sistema proporcionada por las arterias vertebrales que van a formar la arteria basilar. En esta imagen, en este esquema, nosotros debemos recordar que del arco aórtico que está aquí abajo, van a ser el tronco arterial brachiocefálico derecho, el que va a originar la carótida común derecha y la subclavia derecha. En cambio, que del arco aórtico directamente sale la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ustedes deben recordar que las carótidas comunes se van a dividir en carótida externa, carótida interna, que estas carótidas internas van a ingresar a la cavidad craneal a través del conducto carotidio labrado en el espesor del peñasco del temporal. Y una vez que atraviesan el conducto carotidio, ingresan a la cavidad craneal, llegando más o menos a la base del cráneo, a donde encontramos la silla turca. A cada lado de la silla turca están los canales del seno cavernoso. Y en esos canales, estas arterias carótidas internas van a atravesar hasta llegar a las apopsis clinoides anteriores aproximadamente. Y en esas apopsis clinoides anteriores van a emitir sus ramas terminales, que van a ser las arterias cerebrales anteriores, que aquí las vemos, estas de acá, las cerebrales medias, que son las ramas más voluminosas, unas pequeñas ramas que son las arterias coroideas anteriores, y la comunicante posterior, que es la que se va a unir al sistema vértebro-basilar. En el caso de del sistema vértebro-basilar, debemos recordar que nacen las arterias vertebrales, nacen de la arteria subclavia, que la tenemos aquí abajo, tanto derecha como izquierda. Debemos recordar que esta arteria vertebral va a dirigirse póstero superiormente para ir a atravesar los forámenes transversos de las vértebras cervicales, desde la sexta cervical hasta la primera cervical. Atraviesan los forámenes transversos. Luego de atravesar el foramen transverso de la primera cervical, se dirige por detrás de la apopsis articular inferior del atlas, superior del atlas, por encima del arco posterior del atlas, para ingresar perforando los ligamentos atlanto-occipitales posteriores y la dura madre a la cavidad craneal. Atraviesa el foramen magno, y una vez que atraviesa foramen magno y llega al surco bulbopontino, ambas arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar o arteria del tronco basilar, que asciende por delante del puente, y a nivel del surco pontopeduncular, esta arteria basilar se va a dividir en las dos arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda, ¿no? De modo que este sistema de la arteria vértebro-basilar y el sistema de las arterias carótidas internas van a llegar a la base del cráneo, ¿sí? Y se van a distribuir para llegar la carótida interna, la mayor parte del telencéfalo y el diencéfalo mediante sus ramas terminales. En cambio, el sistema vértebro-basilar se va a encargar de irrigar la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, el oído interno, y mediante su rama cerebral posterior, el lóbulo occipital del cerebro. Esos son los territorios grandes, los territorios macros que tienen cada uno de estos dos sistemas. Pero ambos sistemas no son separados, sino que ambos sistemas, como vemos acá, van a formar en la base del cráneo un círculo o anillo arterial, a través del cual se comunican.
Este círculo anillo arterial se conoce como el anillo arterial, hexágono arterial, círculo arterial de Willis. Aquí nosotros tenemos el círculo arterial de Willis, ¿sí? Que tiene muchos nombres previos, ¿no? Pero lo de Willis nadie lo cambia. Donde estamos viendo que la arteria carótida interna va a proveer 3 ramas o 4 ramas terminales. Cuando llega más o menos aquí en la otra imagen, podemos apreciar las apoclinoides anteriores, como la arteria carótida interna, al llegar a las apoclinoides anteriores, provee primero una rama colateral, que es la arteria oftálmica, esa que va a atravesar la cavidad orbitaria mediante el conducto óptico. Pero una vez que rebasa las apoclinoides anteriores, va a proveer 4 ramas terminales, ¿no? Vamos a cambiar de color el marcador. Una rama terminal anterior, que va a ser la arteria cerebral anterior, que con la cerebral anterior del lado opuesto se van a unir gracias a la arteria comunicante anterior. Cerebral anterior derecha e izquierda se unen mediante la comunicante anterior. Luego provee la rama más voluminosa, que tiene una dirección lateral. Es la arteria cerebral media. Y al ser más voluminosa, cualquier coágulo que llegue por la arteria carótida interna va a seguir más o menos el trayecto de la arteria cerebral media. Por ende, los accidentes cerebrovasculares que se pueden producir dentro de la cavidad craneal tienen mayor frecuencia en el territorio de la arteria cerebral media, donde el coágulo puede obstruir esta arteria generando una embolia cerebral. Y esto es por el calibre de la cerebral media. Y así como es gruesa, también después veremos, tiene un territorio amplio de irrigación. Además de la cerebral anterior, de la cerebral media, la carótida interna provee las arterias coroideas anteriores. Estas arterias coroideas, como vamos a volver a mencionar luego, se encargan, si son coroideas, se encargan de formar los plexos coroideos. En este caso, plexos coroideos que están dentro de las cavidades que tiene cada uno de los hemisferios, que son los ventrículos laterales. Ustedes saben que son los plexos coroideos los que van a contribuir a irrigar, a formar el líquido cefalorraquídeo. Por ende, esta arteria es la que va a formar los plexos coroideos de los ventrículos laterales y de esa manera formar el líquido cefalorraquídeo producto de la filtración del plasma arterial. Y finalmente, hacia atrás emite una rama, que es la que se va a unir a la cerebral posterior. Esta rama se llama la comunicante posterior. O sea que la comunicante posterior es una rama que anastomosa el sistema de la carótida interna, el sistema de la arteria carótida interna con el sistema vértebro-basilar y específicamente con la arteria cerebral posterior. Completando este círculo arterial, vamos a encontrar hacia abajo y hacia atrás a la arteria cerebral posterior, que ya habíamos dicho no era otra que la bifurcación terminal de la arteria basilar o arteria del tronco basilar. De modo que así es como se forma este círculo arterial, ¿no es cierto? Anillo arterial, círculo arterial, hexágono arterial de Willis. Está formado, vuelvo a repetir, por las cerebrales anteriores, ramas de la carótida interna, por las comunicantes posteriores, ramas de la carótida interna, y por las cerebrales posteriores, rama de la arteria basilar. Otros consideran también como parte, completando a la comunicante anterior.
Este círculo arterial, ¿sí? Si ustedes deben recordar, aquí está la silla turca, ¿no? Este círculo arterial va a estar alrededor de la silla turca, ¿no? Alrededor de la glándula hipófisis, en la base del cráneo, ¿sí? Y encima vamos a encontrar, como veíamos en la anterior imagen, bueno, aquí no se aprecia, tal vez en la siguiente, aquí, miren, encontramos que el círculo arterial de Willis está aquí. Este es el círculo arterial de Willis. Y vean ustedes que va a estar inmediatamente por debajo del quiasma óptico, por debajo del tubérculo, del tallo pituitario, del tuber cinereum, por debajo de los cuerpos mamilares. ¿Sí? Y como decíamos hace rato, por encima de la silla turca y de la glándula hipófisis. Aquí también podemos apreciar el sistema de la arteria del sistema vertebrovascular, ¿no? Como aquí, ¿no? Las arterias vertebrales que se van a unir, como decíamos hace rato, a nivel del surco bulbopontino, formando la arteria basilar, que a nivel del surco pontopeduncular se va a dividir en las cerebrales posteriores. También decíamos hace rato que el sistema vertebrovascular va a irrigar la médula espinal. ¿Cómo va a irrigar? Mediante la formación de esta arteria espinal anterior, por ejemplo. Miren, ramas de la arteria vertebral forman la arteria espinal anterior, ¿sí? Y en la parte posterior van a formar las arterias espinales posteriores. También rama de las arterias vertebrales. Van a ir aquí atrás para formar las espinales posteriores, que son las que van a descender por la cara posterior de la médula espinal. También podemos apreciar, o también habíamos dicho, que la arteria o el sistema vertebrovascular irrigaba el tronco encefálico. Aquí estamos viendo, ¿no?, cómo la arteria vertebral, ¿sí?, va a dar ramos para el bulbo raquídeo, la arteria basilar va a dar ramos para el puente, va a dar ramos, la arteria basilar va a dar ramos, que aquí no se aprecian, pero va a dar ramos para el conducto auditivo interno, es decir, la arteria laberíntica o la arteria auditiva interna. Por eso decíamos a un comienzo, irriga el oído interno, ¿no? Estamos viendo que aquí la arteria basilar también da ramos para el cerebelo. Miren, la arteria vertebral que está acá va a dar la cerebelosa inferior o posterior inferior, que va a ser esta, ¿no? Una vez unidos o antecitos de unirse, va a proveer la cerebelosa media o cerebelosa anteroinferior, que por si acaso es inconstante. Y antes de dar las cerebrales posteriores, que son sus ramas terminales, va a proveer la cerebelosa anterosuperior o cerebelosa superior simplemente. O sea que el cerebelo recibe 3 arterias cerebelosas, ¿no? Superior, media e inferior. La superior, anterosuperior también, la media inconstante, anteroinferior también, y la cerebelosa inferior se llama también posteroinferior, ¿no?, que se distribuyen por el cerebelo. Nosotros estamos apreciando acá que la cerebral anterior, una vez originada de la carótida interna, tiene un trayecto anterosuperior para ingresar a la cisura interhemisférica, donde se van a unir por la comunicante anterior. Una vez que llega a la cisura interhemisférica, la cerebral anterior se va a distribuir por todo este territorio que está de color celeste, ¿sí?, que es el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? En este esquema
En este esquema, el territorio de la cerebral anterior está de color guindo, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, el territorio de la cerebral anterior. Aquí especialmente, esta parte más oscura, ¿no? Donde va a comprender ciertas arterias profundas, como ser para el globo pálido, por ejemplo, ¿no? Parte de la cápsula interna, de la parte inferior de la cápsula interna. Pero a nivel cortical, a nivel de la superficie, se distribuye, miren, en esta parte, en este otro esquema, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que la cerebral anterior está de color celeste, su territorio de irrigación. O sea que una vez que se origina del polígono de Willis, rama de la carótida interna, va a recorrer así toda la superficie interna de la cara medial del cerebro, del hemisferio cerebral, ¿no? ¿Sí? Y nosotros aquí, más que memorizar el nombre de arterias, debemos memorizar o debemos, no memorizar, ¿no?, sino recordar qué lóbulos, qué lobulillos se encarga de irrigar cada una de estas arterias. Y en el caso de la cerebral anterior, por ejemplo, vamos a encontrar que se encarga de irrigar la circunvolución del cíngulo, ¿no es cierto? Esta de acá. No se olviden que esta circunvolución del cíngulo es parte del sistema límbico, sistema relacionado con las emociones, con el aprendizaje, con la memoria, ¿no? Por ende, un infarto, una obstrucción de la arteria cerebral anterior va a traer consigo cambios de comportamiento, cambios en las emociones, personas irritables o personas apáticas, ¿no? No va a recordar su nombre, no va a recordar el nombre de los familiares, ¿no es cierto? No se olviden que aquí atrás está el lobulillo cuadrilátero, que aquí estaba el lobulillo paracentral, que aquí estaba la circunvolución frontal interna, y aquí está, en la parte inferior del lóbulo frontal, estaba la porción orbitaria, que aquí también la apreciamos, ¿no? Pues todas esas regiones son territorio de irrigación de la cerebral anterior, ¿no? Las arterias que irrigan esta cara medial van a ir a rodear el borde superior del cerebro. Así lo van a ir a rodear. Y van a aparecer acá, ¿no? Una vez que rodean, van a ir a aparecer acá. O sea que parte de la cara lateral también es irrigada por la arteria cerebral anterior. Pero el detalle es saber qué parte, ¿no es cierto? Ustedes están pudiendo ver que se encarga de irrigar el polo frontal del cerebro. Áreas prefrontales, sobre todo aquellas que ocupan la primera circunvolución frontal. La parte anterior de la segunda circunvolución frontal también irriga. Las circunvoluciones que están por delante y por detrás de la cisura de Rolando, ¿se acuerdan aquí la cisura de Rolando? La parte superior de la circunvolución precentral, parte superior de la circunvolución postcentral, la parte superior del lóbulo parietal, sobre todo aquella parte que corresponde a la primera circunvolución parietal, se encarga de irrigar la cerebral anterior. O sea que no solamente irriga cara medial, ¿no?, sino que también irriga la parte superior de la cara lateral o superolateral de los hemisferios cerebrales. Recordar siempre que lobulillos, que circunvoluciones se encarga de irrigar estas arterias, ¿no? Y no se olviden en la cara inferior la porción orbitaria, la parte medial de esta porción orbitaria del lóbulo frontal, ¿no es cierto? Entonces, más que aprender ramas colaterales, nombres, etcétera, tenemos que aprender territorios de irrigación. Imagínense, ¿no?, una obstrucción de la arteria cerebral anterior, decíamos, afecta al cíngulo, afecta el lobulillo cuadrilátero, afecta el lobulillo paracentral, no se olviden áreas
motoras suplementarias, afecta a la circunvolución frontal interna, donde también van a estar, si ustedes recuerdan, las áreas 9, 10, 11 y parte de la 12 en lobulillo o la porción orbitaria del lobulillo, del lóbulo frontal, por ejemplo, ¿no? Entonces esas áreas corticales son afectadas y por ende una obstrucción, un infarto de corteza cerebral puede afectar esas funciones corticales. Aquí vemos también, miren, los territorios de irrigación, así como hemos hablado de la cerebral anterior, que aquí están de color verde, ¿no? Cerebral anterior, miren en la cara lateral, esta parte superior de la cara superolateral, y hemos visto toda o la mayor parte de la cara medial, ¿no? También podemos hablar del territorio de irrigación de la cerebral media. Decíamos que era la rama más voluminosa esta cerebral media, que naciendo de la carótida interna, entonces, como una de sus ramas terminales, parece continuar el camino de la carótida interna, parece continuar el calibre de la carótida interna, ¿no? Y lo que va a hacer es recorrer la cisura lateral o cisura de Silvio, esta arteria. ¿Sí? Inicialmente recorre la porción de la cara inferior, ¿no? Por donde discurre la cisura lateral o cisura de Silvio. Y luego en el valle silviano va a ir recorriendo toda la cisura de Silvio. En este trayecto va a dar ramos ascendentes y va a dar ramos descendentes, ¿no es cierto? Ramos ascendentes que, como ven ahí en la imagen, ¿sí?, se van a distribuir por el lóbulo frontal, por la circunvolución precentral, por la circunvolución postcentral, por el pliegue curvo o segunda circunvolución parietal, parte posterior de la segunda circunvolución parietal. Entonces vean ustedes que la cerebral media tiene una amplia distribución en la cara lateral de los hemisferios cerebrales, comprendiendo básicamente muchas de las zonas como ser los centros del habla, los centros de la escritura, los centros de la coordinación de movimientos para realizar acciones complejas, caminar, escribir, hablar, saltar, bailar, manejar bicicleta, áreas motoras primarias, áreas sensitivas primarias, áreas del reconocimiento corporal, ¿no es cierto?, donde está el pliegue curvo, ¿no? Mediante ramos descendentes va a distribuirse por el lóbulo temporal, sobre todo primera y circunvolución temporal. Ustedes saben que en esta circunvolución está el área 41, está el área 42, el área 22, el área de Wernicke, ¿no?, el área del discurso, ¿no?, o del lenguaje articulado, lenguaje fluido, ¿no?, el lenguaje del discurso, ¿no es cierto? Es territorio o se encuentra irrigado por la arteria cerebral media. Y decíamos que por el calibre, por seguir el trayecto de la carótida interna más o menos, esta arteria cerebral es la que comúnmente se obstruye, ¿no? Cuando llega un cálculo, cuando se forma un trombo en ese lugar, y por ende genera un accidente cerebrovascular extenso, ¿no? Aquí vemos en la imagen inferior territorio de la cerebral anterior, pero también vemos el territorio de la cerebral posterior, ¿sí? Vean ustedes entonces que si hablamos de la cerebral posterior, decíamos nace de la arteria del tronco basilar, ¿sí? Esta cerebral posterior se unía con el sistema de la carótida interna por la comunicante posterior. La cerebral posterior, como su nombre lo indica, ¿no?, se va a distribuir básicamente por la cara inferior y la cara o la parte posterior del cerebro.
¿no es cierto? Mediante los ramos calcarinos, ramos parieto-occipitales mediales, ¿no? Ramos temporo-occipitales, los descendentes. No se olviden que aquí está el lobulillo de la cuña. ¿Quién irriga el lobulillo de la cuña? La cerebral posterior. Vean ustedes que las arterias rodean el borde inferior, rodean la extremidad posterior del cerebro y van a aparecer ramas de la cerebral posterior en todo este territorio. ¿Sí? Parte posterior, ¿no? del lóbulo parietal, el polo posterior occipital del cerebro, la tercera circunvolución temporal, ¿no? No solo la tercera, sino la cuarta circunvolución, la parahipocámpica también, gran parte de la circunvolución parahipocámpica, ¿no? Territorio de irrigación de la cerebral posterior. Todas estas son ramas. Ahí me olvidaba mencionar, también provee una rama para el cuerpo calloso, para el esplenio del cuerpo calloso. Sin embargo, la mayor parte del cuerpo calloso está irrigado por la cerebral anterior, ¿no? Pero esta parte posterior del cuerpo calloso es irrigado por la cerebral posterior. También es bueno recordar que esta cerebral posterior, junto con la cerebelosa posterior y superior, forman una pinza arterial. Una pinza arterial por donde va a emerger uno de los pares craneanos que va al ojo. Ese es el oculomotor. Es decir, que el oculomotor, una vez que se origina del mesencéfalo, por la cara medial de los pedúnculos cerebrales, tiene su origen aparente. Se relaciona con esta pinza arterial, formada por la cerebelosa póstero superior y por la cerebral posterior. No se olviden que la cerebelosa posterior superior también se le llama simplemente cerebelosa superior. En medio de estas dos arterias discurre el tercer par craneal. Así como las arterias proveen ramas superficiales para la corteza cerebral, estas arterias también van a proveer ramas profundas. Ramas profundas que se van a distribuir por los ganglios basales, van a distribuirse por los ventrículos, van a distribuirse por las cápsulas que separan los segmentos de sustancia gris central del cerebro. En este caso, la cerebral media, que aquí vemos, ¿no?, como continuación de la carótida interna, la cerebral media, miren, en la profundidad de la cisura de Silvio se va a dividir en dos ramas. Una rama superior, una rama inferior. Pero estas ramas o antecitos van a proveer las arterias lentículo estriadas, que como su nombre indica, ¿no?, lentículo estriadas. ¿Qué quiere decir? Que van a irrigar el núcleo lenticular, donde está el núcleo caudado, donde está el putamen, parte del globo pálido, ¿no? ¿Sí? Y también va a irrigar la sustancia blanca que separa estos núcleos. En este caso estamos viendo acá, o estamos esquematizando la cápsula interna. Sobre todo la parte superior de la cápsula interna, ¿no? Es irrigada por la cerebral media. ¿Por qué es importante esto? Porque no se olviden que el tálamo origina unos ciertos pedúnculos talámicos. Y dentro de esos debemos recordar que del núcleo ventral posterolateral se origina el pedúnculo talámico superior y anterior también, que son los que van a irrigar o van a extenderse a la corteza motora y a la corteza sensitiva del cerebro. Entonces, cuando tenemos obstrucción de la arteria cerebral media,
no solo se afecta a la corteza cerebral en sus territorios que hemos indicado, sino que también se afectan estructuras profundas. Y aquí cabe recalcar a la cápsula interna, por donde ascienden y descienden pedúnculos talámicos que van a llevar información motora, información sensitiva, desde y hacia la corteza cerebral. Es como los cables de una instalación eléctrica, ¿no? Del tálamo van a salir unos cables que van a llegar hasta el foco que ilumina nuestra conciencia, que es la corteza cerebral. Estos cables son estas fibras nerviosas. Cuando no hay foco, cuando no se enciende el foco, pensamos en todo el sistema eléctrico que puede estar dañado. Estos cables pueden estar dañados, los núcleos talámicos en este caso. Y de esta manera también un infarto o una obstrucción, mejor dicho, de la arteria cerebral anterior, cerebral media, afectando la cápsula interna, puede alterar, puede afectar a estas terminaciones nerviosas, neuronales, estos pedúnculos talámicos, estas fibras que comunicaban el tálamo con la corteza cerebral. Puede estar afectado también en caso de obstrucción de la arteria cerebral media. Entonces no se olviden, territorios de irrigación en cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros podemos encontrar accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que son obstrucciones o rupturas de las arterias cerebrales. Las obstrucciones pueden darse gracias a un émbolo, que es un coágulo, ¿no es cierto?, que migra de otros órganos, como por ejemplo del corazón. Cuando yo tengo una arritmia cardíaca, esta arritmia cardíaca puede predisponer a la formación de coágulos dentro del corazón, de las cavidades del corazón. Y estos coágulos, por el sistema de la aorta, por el sistema de las carótidas o de las vertebrales en menor proporción, ¿no?, pueden llegar a las arterias cerebrales. Y cuando tapan arterias pequeñas, a esa obstrucción por un coágulo migrante le llamamos embolia cerebral. Pero cuando el coágulo se forma en la pared de la arteria por placas ateromatosas, placas de grasas, ¿no es cierto?, ¿sí?, que lesionan el endotelio vascular, y esta lesión del endotelio, tornándose rugoso, irregular, predispone a la formación de coágulos en el lugar donde se está obstruyendo la arteria. Y los coágulos se van incrementando de tamaño progresivamente hasta que forme un coágulo completo que obstruya por completo esta arteria. A este coágulo que se está formando en un lugar que al final obstruye el paso de sangre, a esto le llamamos trombo, y al proceso de obstrucción le llamamos trombosis cerebral, ¿no es cierto? Estos accidentes cerebrovasculares son los llamados accidentes cerebrovasculares isquémicos, porque más allá de la obstrucción, ¿sí?, ya no va a haber paso de sangre. Y el tejido cerebral de la obstrucción para adelante va a sufrir daño. Otro tipo de accidentes cerebrovasculares son las hemorragias, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde por la presencia de una dilatación anormal, que son los llamados aneurismas, y su ruptura, se puede producir la fuga de sangre. Y se colecciona en la superficie del cerebro sangre formando un hematoma. De los accidentes cerebrovasculares es más frecuente que se presenten en personas de la tercera edad, más frecuente en mujeres y sobre todo de ascendencia africana, hispana y nativoamericana.
es menos frecuente que se formen estos con menos frecuencia, ¿no? No estamos hablando de que no se formen, ¿no? Sino son menos frecuentes en individuos de raza europea o caucásica, y los de raza asiática son menos frecuentes. De modo que aquí en nuestro medio, los nativoamericanos, los originarios plurinacionales, como somos todos nosotros, ¿no es cierto? Descendientes de Mama Oglio y ¿cómo se llamaba el papá? Manco Cápac, ¿no es cierto? Somos individuos que tienen mayor predisposición a tener estos accidentes cerebrovasculares. Lógicamente hay factores predisponentes, ¿no? Personas con presión alta, con diabetes, diferentes, ¿no? Patologías que predisponen a esto, ¿no? Trastornos de coagulación, ¿no? Y en ellos, lógicamente, mucho más es la predisposición a desarrollar. No olvidemos que la obstrucción de las arterias al cabo de 5 minutos originan lesiones de la neurona, que no son lesiones. Si nosotros establecemos la circulación al cabo de 5 minutos, hay lesiones, pero son lesiones parciales que pueden permitir la recuperación de la persona y de la función neuronal. Pero si nos sobrepasamos de los 10 minutos, las lesiones en este caso van a ser con daño irreversible. Si bien hay neuronas vecinas a la zona infartada que pueden suplir la acción de manera parcial de las neuronas dañadas, ¿no? Pero las consecuencias, las secuelas van a persistir con el paso del tiempo. Se dice que hay mucha variabilidad, ¿no? En cuanto a la recuperación de las neuronas. Hay más probabilidades de recuperación en personas jóvenes que en personas mayores, ¿sí? Al cabo de 6 a 12 meses se puede valorar más o menos las consecuencias que tiene un accidente cerebrovascular, ¿no? Recién se puede saber, ¿no? Estimar cuánto de secuelas va a dejar ese accidente cerebrovascular. O sea que si son accidentes cerebrovasculares pequeños, ¿no? ¿Sí? La persona puede sobrevivir, ¿no? Son más peligrosos los accidentes cerebrovasculares isquémicos del tipo de las embolias y de las trombosis que los accidentes producidos por una hemorragia, un derrame. Las hemorragias, cuando se producen, hablamos de derrame cerebral, ¿no? Entonces, estas son más fácilmente recuperables que estas, que son más riesgosas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Algunas características que ustedes pueden leer en relación a cómo se produce, cuántos tipos de accidentes cerebrovasculares se desarrollan, ¿no? Cuando hablamos de accidente cerebrovascular, hablamos de ACVs, hablamos de ictus. Otro término que también se usa muy frecuentemente son las apoplejías cerebrales, ¿no? Una apoplejía es cuando un órgano recibe poca irrigación, ¿sí? Que empieza a generar lesión, ¿no? Pero en el caso del cerebro se llamarían apoplejías cerebrales entonces, ¿no? Que no son otra cosa que accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿sí? Aquí decíamos, ¿no? Hace rato mencionábamos que dentro de los accidentes cerebrovasculares, los isquémicos son los más frecuentes, ¿no? Que los hemorrágicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí vemos las causas. ¿Cómo uno se da cuenta de un accidente cerebrovascular? ¿No? No se olviden que decíamos que existían factores predisponentes, como la presión alta, por ejemplo. La presión alta predispone al desarrollo de coágulos. Por eso es que el hipertenso tiene que recibir antiagregantes plaquetarios, como la aspirina. Tiene que tomar aspirina, aspirinetas todos los días para evitar la formación de coágulos y por ende la formación
o el desencadenamiento de accidentes cerebrovasculares. Pero cuando se produce una obstrucción podemos tener ciertos signos, ¿no?, que nos ayudan a deducir en ese momento la presencia de un ACV, ¿no? El adormecimiento, la falta de fuerza, la sensación de parálisis facial, la caída de la cara, un brazo que no pueda levantarse, una pierna que no pueda levantarse, ¿no? Son signos que nos indican de que se ha desarrollado un accidente cerebrovascular. Trastornos en la conciencia, ¿no es cierto? Confusión. También hay alteraciones para hablar o para entender alguna palabra, una conversación que alguien quiera participar con nosotros, ¿no? Dificultad para ver, trastornos en la visión, ¿no? Cefaleas intensas, ¿sí? Problemas para caminar, mareos, falta de coordinación o pérdida de coordinación en los movimientos, ¿no? Entonces, todo esto nos hace sospechar la aparición repentina de estos signos, de estos síntomas, nos hace sospechar el desarrollo de un accidente cerebrovascular. Mencionábamos hace rato, ¿no?, al sistema vertebrovascular. Aquí volvemos a mostrar, ¿no?, las arterias vertebrales que originaban las espinales anteriores, que originaban las espinales posteriores, ¿no?, que también van a la parte posterior de la médula espinal, que originaban las cerebelosas posteriores superiores, ¿sí?, que el tronco basilar originaba las cerebelosas anteriores e inferiores y las superiores y posteriores. Arterias pontinas, arterias que iban al laberinto, ¿no?, arterias laberínticas, ¿no es cierto?, al oído interno, al conducto auditivo interno. Mencionábamos que el tercer par craneal, que aquí lo vemos emergiendo, circulaba por esta pinza arterial que estaba dada por la cerebelosa superior y posterior y por la cerebral posterior, ¿no? Aquí también vemos la arteria basilar, lo que hace rato decíamos, esa pinza arterial y la emergencia del tercer par, ¿no? Y todas las arterias para el cerebelo, miren, la cerebral posterior, ¿no? Territorio de irrigación. La columna vertebral, la médula espinal, ¿sí? Alguna vez ya hemos hablado de la irrigación de la médula espinal, pero no olvidemos que son las arterias vertebrales, ¿no?, mediante la espinal anterior, mediante las espinales posteriores. Esta es una vista anterior, vemos la espinal anterior, ¿no? Esta es una vista posterior donde vemos las espinales posteriores, que a veces hay dos, ¿no?, pero ocasionalmente también una sola, ¿sí?, que naciendo de las arterias vertebrales reciben ramitos, miren, médulos radiculares, que nacen de la arteria vertebral para la porción cervical de la médula espinal, que nacen de las arterias intercostales para una parte de la porción torácica de la médula espinal, ¿no?, y que también nacen de las arterias lumbares o de las últimas torácicas para la porción lumbosacra de la médula espinal, ¿no? De todas estas ramas, si ustedes ven ahí en el esquema, ¿no?, la ramita más delgada es la de la porción torácica, ¿no? Esta porción torácica tiene una ramita muy delgada que va a nutrir la médula torácica, ¿no? Por esto es que esta médula torácica tiene es más débil en relación a la nutrición de la porción cervical, de la porción lumbosacra, por ejemplo. Estas ramas espinales que aquí vemos, espinal anterior, espinales posteriores, van a dar ramitos circunferenciales. Y estos ramitos circunferenciales se van a anastomosar entre sí. Y la anastomosis va a formar un anillo completo alrededor de la médula espinal.
es la corona radiada o anillo medular o corona medular, que garantiza la irrigación mediante ramitos profundos, tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris de la médula espinal. Así como las arterias entregan irrigación rica en nutrientes, rica en oxígenos, en glucosa especialmente. Producto del metabolismo neuronal, las neuronas empiezan a producir desechos. Y dentro de esos desechos están lógicamente el dióxido de carbono, encontramos iones hidrógeno que mediante ciertas sustancias ácidas, si permanecen en el cerebro, pueden dañar la neurona y pueden generar encefalopatías, ¿no? Un inadecuado drenaje venoso puede llevar a cuadros de encefalopatía, ¿no? Por toxicidad, acumulación de desechos. Y toda la sangre es recolectada, sobre todo de las venas superficiales, es recolectada por los grandes senos que encontramos a nivel de la dura madre. O sea que la sangre va a ser recolectada primero a través de venas que de la cara superolateral, de la cara medial y de la cara inferior van a ir a los diferentes senos de la dura madre. ¿Sí? Y aquí nosotros apreciamos, por ejemplo, en la base de la hoz del cerebro, el seno sagital superior, antiguamente es llamado seno longitudinal superior, ahora seno sagital superior, que recibe mucha de la sangre de la cara superolateral del cerebro. Miren, hay ramos ascendentes, ¿no? Ramos ascendentes que van a ir a terminar en este seno, ¿sí? Pero va a haber también ramos descendentes que van a ir a terminar en otros senos, como por ejemplo el seno cavernoso, donde va a desembocar esta vena, que es la vena cerebral media superficial. Y aquí cabe recordar que dentro de estas venas superficiales hay dos venas famosas, dos venas que siempre se les pregunta, llamadas venas anastomóticas, que son las que unen senos venosos de la dura madre. Y aquí teníamos el seno sagital superior, que a través de la vena anastomótica mayor o vena de Trollar, ¿no? Vena anastomótica de Trollar, vena anastomótica mayor o vena anastomótica superior, va a unir la vena sagital o el seno sagital superior con el seno cavernoso, que va a estar aquí, en la cara inferior del cerebro, mediante la vena cerebral media superficial. Pero a través de esta vena medial superficial, cerebral media superficial, las venas del seno cavernoso también se van a comunicar con la vena del seno transverso o el seno transverso o seno horizontal o seno lateral de la cavidad craneal. Y esta vena se va a conocer como la vena anastomótica inferior, vena anastomótica menor o simplemente la vena de la B. Entonces, hay dos venas anastomóticas. La vena anastomótica superior de Trollar, la vena anastomótica inferior de la B, que van a comunicar el seno cavernoso con el seno sagital superior o el seno transverso o seno lateral. Ahora, estas venas van a recibir también ramos descendentes, ¿no es cierto? Como vemos acá, ¿no? Entonces, la mayor parte del drenaje venoso se hace hacia el seno cavernoso o hacia el seno sagital
o el seno transverso o lateral del cerebro. Pero decíamos que también habían venas profundas, ¿no es cierto? Y dentro de esas venas profundas podemos mencionar, por ejemplo, al seno sagital inferior, que es este. Perdón, no es este. El seno sagital inferior, que es este, ¿no es cierto? Que va a ir a desembocar mediante o junto con la vena de Galeno y las venas basales, van a ir a desembocar en el seno recto. Y el seno recto va a ir al confluente venoso posterior, seno torcular o prensa de erófilo, que es el que va a recibir al seno sagital superior. Toda la sangre que recibe la prensa de erófilo o confluente posterior de los senos, por los senos laterales y el seno sigmoideo, van a dirigirse al foramen yugular para continuarse con el nombre de vena yugular interna. Lo mismo al otro lado, seno lateral, seno sigmoideo, foramen yugular, vena yugular interna. Aquí nosotros teníamos una serie de venas profundas, decíamos, ¿no? Estas venas profundas que desembocaban en el seno recto, ¿sí? Comprendían, por ejemplo, la vena magna, cerebral magna o vena de Galeno, que junto con el seno sagital inferior y con las venas basales que aquí vemos, varias venas basales, van a ir a desembocar en esta cerebral magna y en el seno recto. Pero esta cerebral magna también recibía estas venas, ¿no es cierto? Que van a formar la vena o las venas cerebrales internas. A ver, volveremos a ver esta vena. No tenemos. Pero bueno, esta cerebral interna, ¿sí?, se forma por la confluencia de las venas tálamo-estriadas. ¿Se acuerdan? Entre el tálamo y el núcleo caudado. En ese surco se formaba la vena tálamo-estriada. Esta vena tálamo-estriada, más algunas venas coroideas, ¿sí?, van a contribuir a formar la cerebral interna. Esta cerebral interna va a desembocar en la cerebral magna y la cerebral magna al seno recto del cerebro. A nivel de la médula espinal, ¿sí?, nosotros debemos recordar que así como hay arterias que formaban un anillo arterial, hay venas que van a formar otro anillo venoso entonces. Este anillo venoso, ¿sí?, va a ir a desembocar a plexos venosos que están dentro del conducto raquídeo. Estos plexos venosos son los llamados intrarraquídeos, que a su vez van a ir a desembocar en plexos venosos extrarraquídeos, que están por fuera de la columna vertebral, anteriores, laterales, posteriores también, ¿no? Plexos venosos extrarraquídeos. Los intrarraquídeos, los que están dentro del conducto raquídeo, van a ser uno plexo intrarraquídeo anterior, hay plexo venoso intrarraquídeo posterior, hay laterales también, ¿no? Y estos son los que reciben el drenaje venoso de la médula espinal. De estos plexos intrarraquídeos, a través de venas intervertebrales, por ejemplo, ¿no?, van a ir a desembocar en los plexos extrarraquídeos. Y de estos plexos extrarraquídeos, miren, pueden ir a desembocar, como vemos más o menos aquí en esta imagen, ¿no es cierto? Van a ir a desembocar a las venas vertebrales, van a ir a desembocar a las venas ácigos, ¿no? Van a ir a desembocar a las venas lumbares, y de ahí el sistema de la vena cava superior o de la vena cava inferior.
O sea, lo que me voy es que así como hay arterias alrededor de la médula espinal, hay venas que van a ir a desembocar a los plexos intrarraquídeos, anteriores, laterales y posteriores. De estos plexos intrarraquídeos, mediante venas que atraviesan el foramen intervertebral, van a ir a desembocar en los plexos extrarraquídeos, que son estos que están alrededor de la columna vertebral. Y recién de estos van a ir a drenar a las grandes venas que están rodeando la columna vertebral, como las venas vertebrales, como las venas ácigos, algunas a las intercostales, a las lumbares, a las sacras y coxígeas. Y aquí vemos, ¿no? Miren cómo las arterias, las venas de la médula espinal anteriores, miren, anterolaterales, ¿no es cierto? Van a ir a los plexos intrarraquídeos y después a los extrarraquídeos. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, en la raíz de la hoz del cerebro, el seno sagital superior, cuya característica importante es que recibía en su interior a las granulaciones aracnoideas, que del espacio subaracnoideo se prolongan para ingresar a este seno sagital superior y de esa manera drenar el líquido cefalorraquídeo que existe aquí en el espacio subaracnoideo, drenarlo hacia la sangre del seno sagital superior. Estas imágenes nos pueden ayudar a ver la hoz del cerebro, en cuyo borde adherente está el seno sagital superior, desde el frontal hasta el occipital. En el borde libre de la hoz del cerebro encontramos acá el seno sagital inferior, que junto con la vena cerebral magna van al seno recto y este a su vez a la prensa de erófilo o confluente venoso posterior. Debemos recordar aquí que a cada lado de la silla turca, estaba aquí el seno cavernoso, también llamado seno carotidio, ¿no? Por donde discurría la arteria carótida interna, ¿no? Y que este seno cavernoso, seno carotidio, que recibe a las venas oftálmicas, a las venas esfenoparietales, a la vena central de la retina, ¿no? Miren, alrededor o en el interior de la tienda de la hipófisis está el seno coronario, ¿no? Que drena los senos cavernosos. Toda la sangre que llegaba al seno cavernoso se drenaba por el seno petroso superior al seno lateral o seno sigmoideo y por el seno petroso inferior mediante el foramen yugular, ¿no es cierto? Mediante el foramen yugular llegaba al inicio de la vena yugular interna. Seno petroso superior, seno petroso inferior, seno o plexo basilar u occipital transverso son las vías de drenaje del seno cavernoso hacia el sistema de la vena yugular interna, mediante el seno sigmoideo o el seno lateral o directamente al origen de la vena yugular interna. O sea que toda la sangre de la cavidad craneal recolectada por los senos de la dura madre tienen que drenar al sistema de la vena yugular interna. Y bueno, esto es motivo de otra explicación. En la siguiente clase hablarán un poquito más de la dura madre, de la aracnoides, de la pía madre y también del líquido cefalorraquídeo. Bueno, esa es la clase de hoy, un poco más corta de la habitual. Pero no se olviden que lo importante aquí no es, recordar ramas, nombre de las ramas.
sobre todo en el caso de las arterias del cerebro, hay que recordar territorios de irrigación, estos que están en colorcitos, qué circunvoluciones, qué lobulillos se encargan de irrigar cada una de estas arterias. Entonces, estos esquemitas tienen que quedar en la cabeza, más que los nombres de las arterias. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Estoy a disposición de ustedes. Hola, hola, juventud. 47 personas en clases. ¿Nadie quiere comentar algo? ¿Alguien me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que me escuchen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no hubiera preguntas, concluimos aquí. Les agradezco la atención, jóvenes. Y espero que les haya servido. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente tengan buen día. Desayunen bien para ir a clases.